Muy bien. La sesión anterior nos hemos quedado en el desarrollo, bueno, por lo menos en video. Se les ha preparado el material de la unidad número 4, ¿verdad? Vamos a hacer un corte. Bien, hoy día vamos a iniciar la última unidad y la más extensa del curso, que es el método de proyectos. Si ustedes recuerdan, cuando se desarrolló o se preparó un video respecto a la unidad número 1, ¿no? Que era pues técnicas de aprendizaje, vimos técnicas como la lluvia de ideas, el diálogo didáctico, ¿no? Este, no recuerdo el nombre de otro método, de otra técnica. Vamos a ver acá. Aquí está. Diagramas de organizadores visuales, ¿no? El PIL 66 también, que es una forma, estas técnicas de ayudan a procesar información, ¿correcto? Y en la metodología, uno de los métodos que ahí habíamos destacado es justamente este, ¿no? ¿No? El método de proyectos. El método de proyectos es una forma de construir nuestros aprendizajes teniendo el contexto de que ahora, a diferencia de generaciones anteriores, eh, pues la, el acceso a información antes pues era un poco restrictiva, ¿no? ¿A qué me refiero? Que para acceder a información que uno esté investigando, buscando, habría que recurrir a las enciclopedias, a los libros, ¿no? Y todos estos estaban pues en una librería. A veces la economía no era muy elástica para poder soportar estos costos del estudio, así que había que recurrir a las bibliotecas. En esas bibliotecas, ¿no? Uno tenía que tener pues un carnet, estar inscritos, ¿no? Tomarse unas fotos, ir, buscar los libros. Fíjense toda esa logística personal que uno debía de hacer, ¿no? Darse un tiempo, planificar, asistir al lugar físico donde está la biblioteca, buscar los libros, solicitarlos y cruzar los dedos para ver si están o están disponibles, a no hacer que ya le hayan prestado. Entonces había que esperar, y cuando aparecieron ya los servicios de fotocopiado, ¿no? Teníamos la ventaja de poder prestar el libro, fotocopiarlo, bueno, luego devolverlo, pues, ¿no? Entonces no había esa necesidad de tenerlo constantemente. Y bueno, ustedes, obviamente, yo les estoy hablando de paleontología académica, ¿no? Porque no tienen en la mayoría de sus casos ese inconveniente, puesto que tienen acceso a internet y ya varias bibliotecas del mundo este, prestan servicios, muchos de ellas gratuitas o con una ligera suscripción, no tan cara como comprarse un libro, en la cual uno puede ingresar, ¿no? Solicitar temporalmente el acceso a cierto material, leerlo. Si está disponible, podemos descargarlo. Googleamos también muchas fuentes de información, o sea, tenemos muchas fuentes de información. Si ustedes googlean un término, un punto, un concepto, van a tener miles de resultados en fracciones de segundo. Ante esta abrumadora cantidad de información que nosotros disponemos, Senati propone, para construir nuestros aprendizajes, porque de eso se trata, ¿verdad? Construir nuestros aprendizajes, es el método de proyectos. Al utilizar el método de proyectos, que van a ver ahorita hay que seguir unos pasos, estamos garantizando primero cultivar la habilidad o esas habilidades blandas, como son la de trabajo en equipo, la de poder expresar mis ideas y de una comunicación asertiva. Esas tres mínimas capacidades se desarrollan cuando nosotros formamos o decidimos construir nuestros aprendizajes
en base a la metodología del método de proyectos. ¿Sí? Vamos a ir a más detalle. Bien, acá nos dice lo siguiente, vamos a la lectura. En el mundo actual, nos dice, las transferencias o las transformaciones sociales, metodológicas y de producción que se están desarrollando en el mercado laboral hacen necesaria la adquisición de nuevas competencias por parte del trabajador. Competencias tales como la capacidad de trabajo en equipo, lo que les decía, aprender a aprender, disposición del cambio, creatividad y algunas habilidades más. Por eso pone etcétera. Para lograr estas nuevas competencias es que se introduce dentro de su metodología del aprender haciendo el método de proyectos de enseñanza-aprendizaje, que implica una forma de aprendizaje investigativo. Resaltar entonces un punto importante, el aprendizaje investigativo, ¿no? Acá debo hacer un paréntesis en el cual, por más buena metodología que nosotros apliquemos, por más buena tecnología, conectividad que se disponga, de nada puede servir esto si es que desde la propia persona, desde el propio ser, desde ustedes, no haya esa actitud a querer aprender algo nuevo. ¿Sí? Por más que ustedes tengan al frente de repente un instructor full motivado, o de repente iluminado para esa clase, o a tu alrededor disponga de compañeros también muy participativos, pero si ustedes no disponen, ¿no? O no preparan esa actitud proactiva a participar y ser consciente de la construcción de tus nuevos aprendizajes, de nada va a servir. Entonces eso es importante, ¿sí? Por eso resalta allí, por eso resalta así, esa disposición que ustedes tienen que tener al cambio. Y eso pasa pues por presentar una actitud proactiva, no digamos que esté siempre de voluntario en todo lo que se te solicite, ¿no? Pero por lo menos interiormente ser consciente de que necesitas aprender, ¿sí? Porque si en el equipo de trabajo, o en el grupo de trabajo, o en el equipo de compañeros, vamos a tener miembros pues con una actitud pesimista, poco colaborativa, un tanto tóxica, negativa, al final ese tipo de actitudes restan y hasta terminan dividiendo al grupo. Entonces siempre, incluso en su vida laboral y personal, es bueno desintoxicarnos de ese tipo de personas. No traen bien. El método de enseñanza, el método de proyectos de enseñanza-aprendizaje nos dice, consiste en utilizar tareas o problemas reales como pretextos para promover el aprendizaje activo e investigativo, de tal forma que el aprendiz transite racional y sistemáticamente por los 6 pasos de una acción completa. Ahí están los 6 pasos, ¿no? Voy a detenerme en voy a subrayarlo. Le voy a subrayar esta parte. ¿En qué consiste? Utilizar tareas, problemas reales. Cuando dice utilizar tareas, se refiere a que dentro de la sesión o dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje se les va a asignar un objetivo, ¿no? Que puede ser la construcción, o el término puede ser un producto, una presentación de un papelote, la construcción de una maqueta, la revisión de un motor, etc. Problemas reales nos pueden plantear mediante un estudio de casos, nos pueden plantear una situación que el instructor o alguien ha pasado, o que esté planteada en los manuales o en los folletos en los que los vayan a alcanzar, y en base a eso seguir los 6 pasos para proponer una solución, seguir los 6 pasos para proponer un método o un protocolo nuevo, o pasos para resolver un problema, o simplemente una idea, ¿no? Una idea innovadora, ¿no? Dentro de la empresa, o para construir nuestro aprendizaje.
Muy bien. ¿Cuáles son esos 6 pasos? Acá podemos observar informarse, planificar, decidir, realizar, controlar y valorar. Vamos al primero de ellos, el informarse. Cuando nosotros somos conscientes de nuestro propio proceso de aprendizaje, debemos pues ver la manera de dónde agenciarnos de información para proponer una solución al caso que nos han planteado o para realizar la tarea que nos han planteado. ¿Ok? Esa tarea no necesariamente tiene que ser algo de cálculo, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un mantenimiento correctivo preventivo a un dispositivo, la instalación de un sistema, etc. ¿Ok? Entonces, en esta parte de la información podemos encontrarnos en 2 escenarios. El primero, en el cual se les disponga o se les deje a libre albedrío elegir la fuente de información. O sea, ustedes buscar la fuente de información. Esta información tiene que ser pues filtrada, o sea, no podemos simplemente, como ahora yo sé que lo van a hacer, googlear y coger el primer enlace que nosotros encontramos y decidir que eso es lo que vamos a utilizar. No. Primero debemos filtrar la información por la fuente, o sea, de dónde estamos sacando esa información. De repente de un repositorio de alguna institución o instituto, o de repente una ONG que se dedica a hacer investigación o se dedica a generar conocimientos nuevos, ¿no? O de repente no lo encontramos en forma de texto, sino cierto personaje o cierto científico o cierta empresa o cierto grupo técnico de una empresa o cierta persona, ¿no? Un electricista, un mecánico de mantenimiento, un informático, dependiendo de la carrera en que estén. Lo encontramos de repente en su canal en algunas redes sociales, tiene presencia en algunas redes sociales, o ha hecho alguna ponencia y el video ha quedado en repositorios en algunas redes sociales, o tiene su canal de streaming acá en la plataforma de YouTube, ¿no? O constantemente está participando, ¿no? O está redactando opiniones en una red social como Twitter. Bueno, hay una serie, ¿no? de fuentes que nosotros debemos de seguir, ¿sí? Siempre es bueno preguntarse cuando nosotros buscamos información, cuando no nos dan la información, cuando nosotros buscamos, cuando nos dicen ustedes investiguen. Muy bien, entonces la fuente, lo primero es la fuente, filtrar la fuente. A ver, compañero, ¿qué has encontrado? Muy bien, ¿de dónde lo has encontrado? De este lugar. Buscas ahí, este artículo está diseñado, escrito por tal persona, ha sido revalidado por tal persona, de tal instituto, derechos reservados. Muy bien, parece algo reputado, ¿no? Si no estamos tan seguros, podemos googlear también el nombre del autor, ¿no? Para ver quién es, de quién se trata, porque no hay nada, de repente, cosas nuevas en la red, ¿no? Siempre hay algún tipo de información. No vaya a ser que cites pues o utilices alguna fuente de algún fake news, como llama, o de alguna página que creen teorías conspirativas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado ahí. Esa es una forma. La otra forma de que el equipo de trabajo va a construir su conocimiento, su aprendizaje en esta primera etapa, en la parte de información, de informar, de tener acceso a él, es bajo el contexto de una formación profesional. O sea, si ustedes están en las instalaciones de Senati, el instructor seguramente les alcanzará manuales, ¿no? Copias
o les va a direccionar, visiten en tal página web, visiten en tal canal en YouTube, en tal personaje, escuchen el audio. Bueno, en caso ya el instructor o el que sea que está haciendo la ponencia ya haya filtrado para ustedes la información, entonces pues ese primer paso de filtrado, pues bueno, van a ganar más tiempo ahí, ¿no? Van a resumirse aún más porque el instructor ha filtrado la información, ¿sí? Entonces los medios de información son variados, son muy, pero muy variados. Ya no es el clásico libro o el clásico manual o el clásico los paso a paso, el manual de instrucciones, no. Hay mucho material adicional. De repente el manual de instrucciones de un dispositivo, de un aparato, ha sufrido revisiones posteriores. Ingresas a la página web del fabricante, de repente el fabricante ya dispone de que no debes usar esta marca de aceite o esta marca de repuestos, o para el mantenimiento te dice que tienes que cambiar el modo original que habían propuesto ellos para su mantenimiento preventivo, correctivo, una serie de detalles que todo profesional debe tener en cuenta. O sea, no quedarse solamente con el manual, siempre buscar. Y ahora con la internet, pues todas las empresas que se designen o se llamen de calidad, siempre tienen actualizado en algún lugar de la red información respecto a sus productos, ¿no? Respecto a sus productos. Muy bien. Eso es lo que respecta a la parte de la información. El segundo paso, planificar, ¿no? En la planificación, el equipo formado, el equipo de trabajo, ya sea en el aula o en el centro laboral, toma una decisión. En base a la información que tenemos, ¿cómo vamos a procesar esa información? ¿No? Y una vez procesada esa información, ¿cómo vamos a resolver la tarea que nos están proponiendo? ¿O qué propuestas de solución vamos a disponer para el estudio de caso que nos están proponiendo? Fíjense, al inicio decíamos que era para proyectos, ¿no?, de casos simulados, ¿no?, o tareas, actividades que realizar, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden aplicar bien, compañeros, como somos tantos compañeros y hay cierta cantidad de información, porque mejor todos no leemos, ¿no? Invirtamos un tiempo en leer, pues es una estrategia, puede ser, ojo, es una técnica en base a una estrategia, ¿no? Estrategia, bien compañeros, una lectura de 10 minutos y después aplicamos un diálogo didáctico. Muy bien, la técnica del diálogo didáctico. Cada uno lee, ¿no?, y en base a lo que leen, si han leído lo mismo, ¿no?, cada uno pues expone su idea, qué es lo que ha entendido, ¿no? Podemos refutar esa idea, no, compañero, yo creo que te ha faltado añadir este punto, en tal página está, o de repente, no, compañero, has entendido mal, o de repente corregirse, no, sí, compañero, tienes razón, yo he comprendido un poquito mal, o de repente no era por ahí la idea, tienes razón, pero complementamos con esto. Entonces, es aquí donde se debe generar y se aplica en la planificación, en planificar, perdón, todo lo que hemos aprendido, sobre todo lo que son técnicas de aprendizaje, ¿no? Después de hacer la lluvia de ideas, podemos poner nuestras ideas, ¿no?, las ideas centrales o lo que hemos recabado o datos que hemos recabado, podemos ponerle un organizador visual y en base a eso ir proponiendo la solución a la tarea, ¿no?, o los pasos para solucionar la tarea, o los pasos para solucionar el caso que nos han pedido analizar, la propuesta a ese caso. Entonces vamos a adaptarnos según lo que nos estén pidiendo, pues, ¿no? Entonces aquí en esta parte de la planificación debemos utilizar esas técnicas, esas estrategias, ¿no?, y proponer ya no uno, sino de repente 2 o 3 formas de solucionar el caso o la tarea. Luego tenemos el tercer paso, que es decidir. En la decisión nosotros debemos conscientemente en el equipo de trabajo, todos,
consensuar y llegar a un acuerdo, ya sea democráticamente, por mayoría simple o mayoría absoluta, ¿no? ¿Cuáles son de todos lo que hemos visto en la planificación? ¿Cuáles van a ser los procedimientos? ¿Cuáles van a ser las formas de resolver la tarea? ¿Cuáles van a ser las propuestas que nosotros hemos buscado para dar solución o proponer solución al caso que nos acaban de plantear? Porque entendamos que si estamos trabajando en equipo, no necesariamente todos los miembros del equipo van a tener o van a llegar a la misma o a plantear la misma solución al problema o la misma forma para desarrollar la tarea, ¿no? ¿Verdad? Entonces, una de ellas debemos ocupar, ¿no? Para poder pasar a la siguiente etapa, al siguiente paso, ¿no? Si aquí nosotros analizamos y observamos que todavía tenemos ciertas dudas, podemos retornar al paso anterior, al paso 2. De repente no hemos debatido bien, de repente no hemos sido más insidiosos en cierto contenido, ¿no? Una vez que ya hemos decidido cuál de las estrategias, cuál de las metodologías, cuál de las propuestas, cuál de los estándares vamos a seguir, ¿no? Distintas palabras para distintos casos, ¿no? O cuáles son los pasos para hacer la tarea que nos están proponiendo. Vamos a la parte de la ejecución, realizar o ejecutar. Aquí nosotros, el equipo de trabajo, ¿no? Ya pasa a la parte experimental, si es así, si ustedes han propuesto una solución que requiere una experimentación, ya sea en el taller o en el laboratorio. Si me refiero al taller, de repente les han propuesto, les han dado un circuito, les han dado un motor, o les han dado un sistema, ¿no? Entonces vamos, compañeros, en esta etapa a realizar la ejecución, ¿no? Y vamos a probar nuestra solución. Digamos, han propuesto que así debe estar el sistema, debe arrancar primero un circuito, etcétera, etcétera. Situaciones que se pueden presentar acá, dependiendo, eso sí, de la carrera en que ustedes han estado, ¿no? Si yo digo el ejemplo de motores, quiere decir porque puede ser para mecánica automotriz, puede ser para mecánico de mantenimiento, para mecánico electricista de mantenimiento. Si les hablo de circuitos, de repente para un electricista industrial. Si les hablo de repente de hardware o de software, para un compañero que esté en la Escuela de Tecnología de Información. Entonces aquí aplicamos todo eso. Una vez aplicado el método o el procedimiento o los pasos que nosotros hayamos determinado para solucionar el problema o para realizar la tarea, debemos pasar a control. El control o controlar. Sobre todo, si la solución que hemos propuesto es la más óptima, eficiente, cumple con resolver el problema, o si de repente podemos mejorarla, o de repente el conocimiento nuevo que hemos generado no se podría considerar de repente de calidad, porque a un compañero se le ocurrió pues que en tal motor debe mover un tornillo y así funcionó, pero no sabemos por qué funcionó, simplemente fue un golpe de suerte. Ese tipo de detalles lo podemos considerar que no es una solución en la cual se valide o se considere pues de calidad. De calidad quiere decir de que se puede ser replicado por otros equipos de trabajo. O sea, lo que ustedes estén generando en ese momento puede ser replicado por otros equipos de trabajo, por otra institución, o por otro grupo de mecánicos, por otro grupo de electricistas, por otro grupo de administradores. Entonces, si no estamos satisfechos con la información que hemos generado, con la calidad de ella, a pesar de que de repente se ha propuesto una solución al caso que nos han dado, o se ha desarrollado la tarea que nos han brindado, de repente lo podemos mejorar, ¿no? Entonces, si no estamos de acuerdo todavía acá en la calidad del trabajo que hemos obtenido, podemos retornar, de repente buscar mejor información,
más actualizada, plantear otras formas de sintetizar esa información, tomar la decisión por el proyecto, perdón, por la solución más óptima o la que cumple las expectativas, ¿no? Tampoco vamos a decidir, vamos a ejecutar lo que el compañero está planteado, ¿no? No estamos seguros, pero tampoco estamos equivocados. Ese tipo de actitudes pues no ayudan en nada, ¿no? Al final pueden ustedes terminar con más problemas de lo que les han dado. Pero, pero si por lo contrario ustedes llegan a valorar que su información es de calidad, entonces pasamos a la última etapa, ¿no? Es la etapa de valorar, ¿no? En la etapa de valoración, en la etapa de valoración es donde los equipos formados, ¿no?, toman conciencia, ¿sí?, y son conscientes, redundo, de que han construido nuevos aprendizajes en base a buscar información, proponer una solución, llegar a la solución, poder replicar lo mismo que ustedes han propuesto, o sea, para otros equipos del futuro. Entonces, cada uno del miembro del equipo pues va generando una opinión, ojo, opinión, ¿no? Entonces, en esa opinión que ustedes generen de su trabajo, pueden concluir que han aprendido algo nuevo o han actualizado sus conocimientos, o también podemos llegar a la conclusión que hemos desaprendido algo. Recordemos que el proceso de desaprender es incluso lleva más tiempo que el propio aprendizaje. A veces uno aprende cosas que desconocíamos, ¿verdad? Cosas que desconocíamos. Es lo más fácil. Y una de esas formas es el método del proyecto. Pero a veces, en ciertos momentos, bajo ciertas circunstancias, aprendemos algo que en el transcurso del tiempo, con nueva tecnología o con nuevos estándares, con nuevos procedimientos, se descubren que no es el más correcto o que no es el correcto. Entonces, con esta metodología, un alumno puede llegar a ser consciente de que en un momento él pensó que una solución, un método, un paso para resolver una actividad, una tarea, era el mejor. Pero luego, después del proyecto, pues se da con la conclusión de que no es así. Entonces tiene que hacer ese proceso mental de decir, esta información es incorrecta y bienvenida a la nueva información, esta es la correcta. Ese proceso de construcción, de desaprender, señores, es un poquito más amplio, porque a veces con lo que está en nuestra memoria tendemos pues a veces a defender eso. No, es que yo había aprendido de esta manera, y eso puede generar conflictos también en el equipo de trabajo. Por eso arriba, líneas arriba, se mostraba y les he seleccionado, ¿no?, que ustedes tienen que ser pues tienen esta actitud de disposición al cambio, ¿no? Porque a veces, producto de la utilización de esta metodología, podemos encontrarnos, repito, no solamente con información nueva, también con información que actualiza lo que antes conocías o creías conocer, lo que se llama desaprender, ¿no? O sea, muchas veces cuando nos enseñan o cuando aprendemos algo de una manera incorrecta, cuesta bastante aceptarlo y decir, no, estaba equivocado, esto es lo correcto. Entonces ustedes, por favor, disposición al cambio, y más que disposición al cambio, la adaptación. Tienen que ser ustedes proactivos a adaptarse constantemente a situaciones nuevas, tecnologías nuevas, nuevos conocimientos. Muy bien. Pero tengan en cuenta esto, muchas veces cuando ustedes vayan a hacer sus prácticas profesionales, ¿ya?, si no nos adaptamos rápidamente, o si no tenemos esa habilidad de adaptarnos a esos cambios, claro que no es de un día para otro, lleva su tiempo, ¿no? Pero si no tenemos esa capacidad, pues no nos vamos a sentir cómodos en nuestro lugar de trabajo, o en el ambiente de trabajo, o con el equipo con el cual estás trabajando. Entonces, insisto en esto, ¿ya?
cultivar estas habilidades, adaptación, y ya cuando estamos en la empresa, ¿no? Seguir con las competencias de aprender, seguir aprendiendo, seguir actualizándose, ser asertivo. No es que a mí me han tratado así, cuando he venido también debo tratar lo mismo. De repente no, puedes mejorar, ¿no? Puedes mejorar. Comunicarte de una manera respetuosa, atenta, no significa pues mostrar dejadez, ¿no? Tampoco creo que ustedes van a estar en un ambiente laboral como a veces se observan, si ustedes han observado, donde se hacen trabajos rudos, ¿no? Como en construcción civil, por ejemplo. Constantemente están ahí, fuerte, gritos, ¿no? Si ustedes alguna vez han trabajado en ese tipo de chambas, ahí se ve, ¿no? Pero a veces no van a tener esa experiencia. Bien, hecho este paréntesis, en la actividad, sencillo, miren. Dice, pone el preámbulo, la pregunta. El método de proyectos de enseñanza-aprendizaje consiste en utilizar tareas o problemas reales, ya eso hemos visto en la definición, ¿no? Como pretexto para promover el aprendizaje activo e investigativo. Se llama activo porque ustedes mismos construyen su aprendizaje, deciden la solución, investigan, ya sea de una manera libre, no filtrada, ustedes filtran la información, o quizás ya se les da filtrado, de tal forma que el aprendiz transite de forma racional y sistemáticamente por los 6 pasos de una acción completa. Ahí están las acciones completas, ¿no? Muy bien. ¿Qué nos piden hacer en esta actividad? Voy a maximizar esto, hacer un poquito más grande, de repente no se nota. Nos piden lo siguiente. Para la presente actividad, nos dice, se deberá presentar, qué redundante, ¿no? Pero bueno, se deberá presentar un tema relacionado a la carrera de estudio, en la cual se plantea un problema. Profe, yo soy mecánico electricista, muy bien. De repente es mecánico de electricista. Los mecánicos electricistas ven, por ejemplo, sistemas de refrigeración, sistemas de aires acondicionados, ¿no? Cómo están tratando el problema de la limpieza y del mantenimiento preventivo de los sistemas de aires acondicionados acá en la Amazonía. Acá se ven bastantes sistemas de aire acondicionado, por ejemplo, de modo ventana. ¿Qué problemas acarrea eso? De repente investiguen sobre eso, ¿no? Encuentran algún problema, investigan de eso y plantean la solución en base a lo que han encontrado. No le estamos pidiendo en esta parte del curso que ustedes propongan una solución nueva, sino que redacten la información que ustedes mismos van a encontrar de algunas fuentes, que pueden ser, no olviden, mismas páginas web de las fábricas, de las marcas, personajes conocidos o reputados, revistas reputadas, sus canales de streaming de algunos mecánicos, de algunos electrónicos, de algunos electricistas. Hay bastante información. Esto hace 10 años era muy complejo. ¿Por qué? Porque había que dar la información impresa al alumno, ¿verdad? Ustedes ahora pueden googlearlo, pueden buscarlo. Caramba, hay un montón de fuentes de información, ¿sí? Entonces, ahí está. Van a aplicar las 6 fases del método de proyectos. Vamos avanzando ya. En la siguiente sesión, que se desarrollará el día 21, ya en esta semana, pues ustedes están pensando en San Juan, pero en esta siguiente sesión vamos a estar viendo la otra parte de este método, ¿no? Sobre planteamiento del problema, cómo formular el problema, esto más que todo orientado ya a un ambiente real de trabajo en el cual vamos a aplicar esto. Quizás no tanto para que ustedes desarrollen su actividad, su tarea, pero su tarea yo lo estoy pidiendo que busquen algún problema que hayan encontrado de algún artefacto, marca, motor, diseño, sistema que a ustedes les interese y vean cómo otros han solucionado. Toda esa información lo engloben en las 6 fases y eso presentar, eso subirlo, ¿ok? Lo que nosotros vamos a ver en la penúltima sesión es, ¿no?, lo siguiente, pues, ¿no? Cómo
ya en un ambiente, en un contexto real, cómo formular un problema, cómo plantear nuestros objetivos, netamente un caso de investigación, ¿no? Por ejemplo, esto es lo que están viendo acá, esto, ¿dónde está el lapicero? Acá está. Lo que están viendo acá, por ejemplo, es lo que en su momento, en algún ciclo, algún semestre, nos van a volver a tocar para nuestro proyecto de titulación, ¿sí? Entonces, esta última parte lo desarrollaríamos en nuestra siguiente sesión.